hoy podemos decir que 60 familias de Castelli van a poder tener su casa de una manera muy cómoda para ellos, porque solamente van a tener que pagar con 9 meses de gracia después que, si Dios quiere, se instalen en su casa, en el banco hipotecario, su cuota crediticia, que es con una tasa subsidiada. Bueno, intendente, sabemos que se ha hecho un esfuerzo también en lo que es construcción de viviendas con fondos propios también de municipio, en colaboración de los vecinos. ¿Cómo avanza también ese plan? Que sabemos, la falta de viviendas era uno quizás de los puntales en lo que fue el inicio de esta gestión. La verdad que es una de las cosas que mejor me ponen, haber cumplido con la palabra empeñada, y sé que falta muchísimo. Y seguramente que muchos vecinos, cuando me escuchan decir que cumplí con la palabra empeñada, están esperando su casa. Pero es una realidad que había 600 familias anotadas de hacía 15, 20 años esperando el techo propio. Y uno, por más que tenga voluntad, por más que le meta fuerza, por más que le meta trabajo, no puede cumplir al mismo tiempo con las 600 familias. Y es una decisión también empezar. Porque uno cuando empieza por 70, empieza por 80, sabiendo que de alguna manera queda mal con las 500 y pico restantes. Pero bueno, es una decisión empezar, y la gente tiene que entender que es un proceso que es largo en el tiempo y que lamentablemente no podemos hacer 600 viviendas a la vez. En prácticamente un poquito más de 2 años ya tenemos 132 viviendas en marcha, que no es poco si uno tiene en cuenta, y esto siempre lo digo porque está documentado, o sea, está en la Secretaría de Obra Pública, están los documentos que lo confirman. En los 12 años que me precedieron se hicieron 87 viviendas, y en terreno propio, no con terrenos que puso la municipalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una de las cuestiones que mejor me ponen, porque sabíamos que era uno de los principales problemas. Y también, en términos personales, fue una de las cuestiones por las que más fui atacado cuando fui candidato, que me decían que eso no se podía hacer, que engañaba a la gente, que era un mentiroso. Bueno, demostramos que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha ayuda también, del cual tengo un agradecimiento profundo a la presidenta, al ministro de Planificación Julio Devido y a los distintos funcionarios que nos ayudan en el día a día para poder cumplir con esto. Y hoy, sabiendo que falta mucho, también sabemos que hemos avanzado enormemente y que en 2 años estamos levantando 132 viviendas para 132 familias de Castelli que no tenían el techo propio, y que la verdad me emociona cuando vienen a mi oficina o cuando yo voy y paso por la obra y alguno está mirando su casa, la emoción que tienen. Y uno muchas veces, en el día a día, en el trabajo, en la vorágine de ir de un lado para otro, no se da cuenta lo que genera el hacer viviendas para la familia concretamente, para los nenitos, para los chiquitos. Un día fui y estaba un nenito viendo su habitación, la verdad que se me caían las lágrimas junto con el nenito, porque yo viví eso también. Y la verdad que hoy poder estar como intendente pudiendo hacer eso por otros es una alegría enorme. Yo siempre hace tiempo que lo digo, que Castelli es modelo, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el resto del país, de una política de acceso al suelo. Nosotros expropiamos en su momento, que fue una medida discutida, fue una medida polémica, pero hoy la verdad es que la gente de nuestro pueblo ya entendió por qué era esto. Y hoy, gracias a eso, estamos entregando lotes, vamos a seguir entregando lotes, y tenemos 500 terrenos potenciales para entregar. ¿Por qué digo potenciales? Porque a estos terrenos hay que poner el agua, hay que poner la cloaca, hay que poner el gas natural, hay que abrir las calles, pero tenemos la tierra, que es lo fundamental, para poder tener una política de acceso al suelo sustentable en el tiempo. Porque no es caprichoso. Si yo te digo que cuando asumimos teníamos 600 familias inscritas en vivienda, teníamos que generar 600 terrenos, porque ¿dónde íbamos a construir esas 600 viviendas? Bueno, era el primer problema y ya está solucionado. Ahora, paulatinamente, porque la construcción de viviendas, como lo dije en el principio de la nota, no es algo que se da de un día para otro, sino que es un proceso de tiempo acumulativo y que lleva su complejidad, la vamos a ir construyendo. Y en 2 años ya estamos con 132, y en muy poquito tiempo vamos a empezar con más viviendas para la gente de Castelli, y con más viviendas sociales, que no van a tener que poner un adelanto, que no van a tener que poner nada, que va a ser vivienda para la familia de trabajadores, que es lo que más alegría nos da, poder garantizarle y poder brindarle
un techo digno a muchísimas familias porque sabemos la importancia que tiene no solo en términos sociales para la familia, sino también en términos económicos, porque la construcción genera trabajo y ese trabajo genera sueldos y ese sueldo se desparrama en el comercio, se desparrama en el almacén, se desparrama en la carnicería, en la panadería, en la tienda. Entonces, tenemos que empezar a entender los vecinos de Castelli por qué es tan importante sostener la obra pública, que no es solo hacer viviendas, sino también es sostener al comercio. Y esto, me gustaría que los comerciantes también sean conscientes de esto, que sé que muchos lo son, que si hoy en Castelli se terminan las jubilaciones, se termina la asignación universal por hijo, se termina la obra pública, yo lo garantizo que el 70% de los comercios de Castelli se cierran, porque la gente no consume.